Los derechos de autor y la propiedad intelectual. Usted desde ya puede participar con nosotros en nuestra línea de participación. Está habilitada a partir de ese momento el 312-487-0413. 312-487-0413. La mecánica es muy sencilla. Lo único que tiene que hacer es enviarnos sus preguntas a través de notas de voz, de audios. También nos puede seguir en la transmisión que estamos originando en la plataforma de Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional. Leemos en tiempo real sus comentarios. Recuerda que puede vernos desde su dispositivo en www.canalinstitucional.tv. Sin duda alguna, la literatura hace parte de esos escenarios dentro de los que está el derecho de autor y la propiedad intelectual. Conocimos la historia de Javier Díaz, un docente que llegó a la educación por accidente, pero que gran parte de su vida se ha dedicado justamente a crear obras literarias. Él nos habla sobre su trayectoria y la importancia de blindar la propiedad intelectual. Pero no es solo aquí, hija. En diferentes partes del mundo, por no saber dialogar a lo largo de la historia, se ha derramado sangre. Él es Wilmar Javier Díaz, un profesor universitario que incursionó en la educación por accidente y quien, paralelamente a la sombra de un gran maestro, se convirtió en uno de los escritores más reconocidos de los tiempos modernos. A la escritura de la literatura, por llamarle de alguna forma, llegué por el maestro Fernando Soto Aparicio. Tuve la oportunidad de trabajar 5 años con él y eso marcó mi escritura. Yo veía en el maestro Soto lectores que cuestionaban, lectores que preguntaban, lectores que se indagaban, y poco a poco comencé a lanzarme hasta que llegó el momento en donde él mismo me dijo: mijito, tocó que escriba, y ahí saqué mi primer libro de ensayos. Yo pienso que los libros que he escrito, este ha sido el que más me ha costado. Fueron más de 6 años de trabajo, porque una cosa es pensar en los niños y otra cosa es escribir en los niños. Son 21 días de filosofía en 6 entregas. La primera se llama Filosofía en Pijama, la historia de unos niños, de una niña con su papá, que deciden no ver televisión en la noche, sino más bien dedicarse a hablar, a preguntar, a indagar. Y esa frase con la que inicié es lo que sucede en nuestro país. No somos dados al diálogo. Parece ser la primera novela de filosofía para niños escrita en nuestro país, como novela y como proyecto, que el proyecto se llama Pensar es Cambiar. Javier guarda profundo respeto por sus colegas, por los inventores y creadores, y en referencia a la propiedad intelectual dice que en la literatura es un tema muy complicado. Voy a contar una anécdota que me sucedió en vacaciones. Estaba en un hotel y había una niña que estaba leyendo un texto de un escritor colombiano muy reconocido. Y cuando me acerco más, porque el libro ya lo había leído, termino dándome cuenta que es una edición pirata. Entonces dialogábamos un poco en casa sobre los impactos que ha tenido en nuestro país un asunto que, más allá de legal, porque es legal, es un asunto moral. La editorial tiene que hacer unos depósitos legales en el Archivo Nacional, deben enviarse unas copias de los libros, hay que hacer un ICBN que se registra en Cámara de Comercio, y mi responsabilidad es que hay una página del Estado de Propiedad Intelectual en donde yo debo registrar el manuscrito. Esos son como, digamos, legalmente lo que se hace, fuera de que en el contrato que yo firmo con la editorial que me publica, yo me responsabilizo que lo que está escrito es mío, que no lo copié y lo pegué de otro lado. En caso de haber algún pleito, pues el que tiene que afrontar el pleito soy yo, porque la editorial parte del principio de la buena fe, de decir, este libro de filosofía para niños es idea y es un texto inédito. Al lado de eso también hay que hablar de un fenómeno que sucede en la escritura que se llama el autoplagio. Y el autoplagio, que es ese escritor que le presenta a una editorial o a una revista un texto como si fuera nuevo, pero ya lo había publicado en otro lado. Eso sucede, por ejemplo, mucho en el mundo académico. Y eso termina siendo para las revistas, por ejemplo, un problema, o para las editoriales universitarias, porque están publicando como inédito algo que ya otra persona tiene los derechos de publicación. Yo soy de los que pienso que el 99% de los problemas de este país no son legales. Cuando usted mira los textos y la norma está muy bien pensada, pero el problema está que vivimos bajo el refrán de echa la ley, echa la trampa. La editorial que confía en uno, la editorial que tiene una planta de trabajos, de empleados, y paga unos parafiscales. Detrás de una editorial como la que me publica hay una apuesta.
una apuesta de prestigio y una apuesta de dinero. El que compra un libro pirata está escogiendo el camino del menor esfuerzo y hace parte de algo que un día dijo una persona que respeto mucho, que es Santana Mocus, hace parte de la cultura del vivo. Íbamos por la séptima y lo vimos, y entonces sentí los dos sentimientos que sentí antes de publicar ese texto cuando le presenté el manuscrito al maestro Soto. Sentimos una gran emoción porque si el libro lo estaban pirateando es porque lo estaban leyendo, pero sentimos una profunda tristeza de ver que las regalías, eso no es problema decirlo, que la parte que le corresponde al escritor del valor es el 10%. Entonces el escritor, que es el que pone la idea, se le da el 10%. Entonces decíamos para nosotros, no, pues un 10% menos. Precisamente los colombianos nos caracterizamos por ser muy creativos en distintas áreas, la industria, la ciencia y la música. Pero ¿son de nosotros esas ideas? ¿Están protegidas? ¿Es lo mismo propiedad intelectual que patente? A continuación les contamos más sobre este tema. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se refiere específicamente a las creaciones del intelecto, como las obras de arte, las invenciones, los signos comerciales, los sistemas informáticos, entre otros. Los derechos de propiedad intelectual le permiten al creador gozar de los beneficios de su obra o de la inversión específica que se haya hecho en una creación. Los inventos, los signos, los sonidos y aquellos elementos que puedan ser representados y palpables para los sentidos del ser humano. Estos tipos de productos o de servicios o de creaciones se aplican en el comercio y las podemos dividir en tres grandes grupos generalmente. 1. Derechos de autor y conexos. 2. Propiedad industrial. Y 3. Uso de biotecnología. Las normas que protegen la propiedad intelectual en Colombia son varias. Encontramos la ley 23 de 1993 y la ley 1915 de 2018 que hacen referencia y regulan los temas de derechos de autor en Colombia. Es por eso que se puede decir y concluir que nuestro sistema normativo, además de contemplar normas nacionales, también contempla normas internacionales, tratados, convenciones, convenios, que articuladamente dan una serie de derechos y de garantías a los titulares de invenciones y de creaciones intangibles que puedan ser protegidas por la propiedad intelectual. Colombia ha adoptado varios tratados internacionales para la protección de la propiedad intelectual. Sí, en materia de protección de propiedad industrial, Colombia, por ejemplo, tiene suscrita y adoptada la resolución 486 de la Comunidad Andina, que es la norma más evidente y más completa para la protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, bien sean marcas, patentes, diseños industriales. Ahora, en materia de marcas tenemos la suscripción o la adopción del Convenio de Washington y del Convenio de París. También en temas de patentes tenemos la adopción del Tratado o del Protocolo de Madrid. Ahora, en temas de regulación de derechos de autor, también Colombia hace parte del Convenio de Berna. ¿Cuáles son las entidades que regulan y protegen la propiedad intelectual? En Colombia hay dos que son generales: la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. También existen otras, como por ejemplo la Sociedad de Autores y Compositores Colombianos, SAICO, la famosa SIMPRO. Esas son entidades que ya permiten también una protección importante de estos derechos. Como todos sabemos, nos encontramos en este momento en una pandemia. Y al momento en que escuchamos todos que había ya vacunas para poder combatir a esta pandemia, uno de los grandes temores internacionales, ¿cuál era? Que se patentaran por parte de las empresas que crearon esta vacuna, lo cual lamentablemente podría generar inconvenientes, lo cual podría generar elevación en costos y lamentablemente no ayudaría a todas las personas que se necesitan ayudar. Los conflictos más comunes en materia de propiedad intelectual se presentan entre marcas y signos distintivos.
Para protegerse o defenderse en este tipo de conflictos es necesario acudir ante un juez de la República o ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por ejemplo, si hablamos de marcas o de patentes, es frecuente ver la usurpación de estos derechos por terceros que no están permitidos a explotar estas creaciones. Pero también en lo que tiene que ver con derechos de autor se presenta la usurpación o la vulneración de estos derechos. Es comúnmente que veamos la piratería de software, de obras literarias, de obras artísticas, y esta es una vulneración de los derechos de autor. Una investigación hecha por la institución universitaria Colegios de Colombia y la Dirección Nacional de Derechos de Autor arrojó que durante este año, entre enero y marzo del 2021, se han registrado aproximadamente 19.911 obras literarias y musicales. Para hablar sobre derecho de autor y propiedad intelectual, en este Bien Dateado hemos querido invitar a Luisa Herrera. Ella es docente e investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Luisa, qué gusto saludarte. Buenos días. Un gusto, muy buenos días. Bueno, Luisa. Muchas gracias por la invitación. No, a ti gracias por acompañarnos. ¿Qué debe hacer una persona natural o jurídica que tenga alguna obra o una investigación para que sea cobijada precisamente con la propiedad intelectual? Bueno, lo primero que tiene que hacer es identificar exactamente qué tipo de obra estamos. Y si tiene protección, si tiene una protección por derechos de autor, si es una obra, los derechos de autor por medio de la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 del 93, nos otorga protección a diferentes tipos de obras. Hay obras artísticas, obras literarias, obras científicas. El programa de computador, por ejemplo, es un software. Entonces, ante la pregunta, ante esa situación, una persona jurídica o natural tiene que identificar la naturaleza de esa obra y la mejor forma de protección. Y la recomendación sería siempre hacer un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ahí es muy importante tener en cuenta que ese registro no es constitutivo del derecho, es declarativo, pero es muy importante hacerlo porque permite probar que se tiene el derecho. Hay otra adopción de medidas en temas contractuales donde se pueden establecer cláusulas de confidencialidad y cláusulas de propiedad intelectual. Es muy importante entonces en donde se establezca que esa persona jurídica o natural es efectivamente la titular de los derechos de autor sobre esa obra científica, literaria o un programa de computador. Pero es muy importante hacer también el registro ante la DNDA o la Dirección Nacional de Derechos de Autor para contar con la prueba de que se es titular de esos derechos. Luisa, en la práctica contamos en la actualidad en Colombia con una reglamentación legal sólida en materia de propiedad intelectual comparándonos con otros países del hemisferio. Sí, realmente se ha avanzado muchísimo y la actual Dirección Nacional de Derechos de Autor con la directora se ha avanzado muchísimo y hubo una modificación de la Ley 23 del 82, como lo decía anteriormente. Tenemos varias normas y ha habido normas que han modificado esa Ley 23 de 1982 para otorgar derechos, por ejemplo, para guionistas, para actores también, sobre las posibles reproducciones que existan de su interpretación o de lo que realicen en una producción audiovisual. Y para responder a la pregunta, efectivamente sí hay una amplia regulación, una reciente modificación en el 2018, que fue la Ley 1915 de la Ley 23, que también contempla nuevas posibilidades, por ejemplo, que se amplíen las limitaciones y excepciones. Entonces, creo que tenemos una normativa fuerte, por supuesto se puede ir mejorando, en especial frente a las posibilidades que pueden tener terceros de usar obras. Eso se llaman las excepciones y limitaciones. Hay situaciones excepcionales en las que podemos usar las obras de un autor, como por ejemplo a través del derecho de cita. La cita nos permite a nosotros escribir un artículo, por ejemplo, y utilizar una obra. Esto en derechos de autor, ¿listo? En propiedad industrial, que son las patentes, que son los signos distintivos, tenemos también una normativa amplia en esto en particular y la Principio 486 del 2000, y ahí
verificar qué es protegible mediante patente, qué es protegible mediante derechos de autor, tenemos las denominaciones de origen. Siento que normativamente, regulatoriamente hemos avanzado muchísimo, nos falta es tener más desarrollo jurisprudencial, es decir, decisiones de las cortes, de los jueces, para poder determinar en algunos casos cuando sí se puede usar una obra, por ejemplo, el software. El software es una obra muy particular. El software a veces es muy difícil determinar hasta dónde llega la protección, desde dónde empieza la infracción de un software, entonces, porque es funcional. Entonces es muy interesante la pregunta porque efectivamente sí tenemos una amplia regulación, pero falta todavía desarrollo jurisprudencial. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, desde que tiene funciones jurisdiccionales, hay algunos casos muy interesantes que ha venido decidiendo y que luego se conoce también por la jurisdicción ordinaria, otros por parte de jueces. Profesora Herrera, ¿considera usted que hay una severidad para las personas que infrinjan el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual? ¿Hay una severidad frente a las sanciones que podrían acarrear? Bueno, en cuanto a severidad, pues creo que realmente no hablaría de severidad. Realmente yo veo que hay justicia y equilibrio en lo que está establecido. Es interesante y quiero anotar que en propiedad industrial tenemos la posibilidad de que existan unas indemnizaciones preestablecidas. Entonces, a la hora de que exista una infracción, se puede calcular la indemnización o ya está calculada a partir de la norma. En derechos de autor está anunciada ese sistema de indemnizaciones preestablecidas, pero aún no ha sido reglamentado en Colombia esas indemnizaciones preestablecidas. Entonces, realmente no considero que sea severa a la hora de la norma colombiana y los jueces en general en Colombia sean severos. Siento que es importante que se cuenten con sanciones, que se cuenten con indemnizaciones cuando la necesidad de reparar un autor o un inventor que ha sido vulnerado y que se le ha infringido su derecho de propiedad intelectual. Eso es necesario para poder promover la innovación. Sin embargo, considero que también, claro, es importante también anotar que si hay una infracción, si se prueba que se utilizó la obra, ¿listo? Entonces estamos, por ejemplo, ante una obra audiovisual o ante un escrito y se copia y se logra probar que existe una reproducción o que existe una utilización, automáticamente podríamos concluir que sí existe una infracción. Entonces, si hablamos de severidad frente a las sanciones, diría que existe un completo equilibrio. Y en cuanto a la determinación de la responsabilidad, es decir, si mi conducta lleva o no a una responsabilidad, tampoco creo que exista severidad. Creo que es normal que si yo utilice una obra sin autorización, lo más lógico que haya una responsabilidad. Creo que al contrario, tenemos normas bastante equilibradas en ese punto. Luisa, en la actualidad, ¿quién recibe y protege todo lo relacionado con patentes médicas y científicas? En cuanto a patentes médicas, el audio, pero en cuanto a patentes de medicamentos es muy interesante, pues porque ahora tenemos la discusión frente a las vacunas y frente a todas las invenciones alrededor de las vacunas y los medicamentos alrededor del COVID o de la COVID-19. Y esto se puede proteger por dos medios principalmente, aunque hay otros dependiendo del caso, pero principalmente mediante patentes si es una invención. ¿Listo? Si estamos protegiendo el medicamento en sí mismo, sería una invención, un producto, una patente de producto. Y si estamos ante un proceso, un método que se utilice para tratar la COVID o el COVID, podría también examinarse si tiene protección. Sin embargo, y quiero llamar la atención ahí, muchas legislaciones como la nuestra está exceptuado y no se puede patentar los procedimientos de diagnóstico, tampoco procedimientos de tratamiento quirúrgico, de tratamiento médico. En ese sentido, para responderte la protección de los medicamentos, solamente de los medicamentos, es a través de patente de invención. Será muy difícil
y salvo algunas circunstancias será muy difícil obtener para una patente de proceso, de un método, un proceso. También se protege mediante secretos empresariales. Entonces, se puede guardar como información confidencial todo aquello relacionado con esas invenciones médicas o relacionados con la medicina. Hay invenciones también biotecnológicas, biomédicas, que se utilizan también en la medicina, y esas invenciones tienen análisis muy especiales porque en Colombia, como decía, no se puede patentar, no se puede proteger ni métodos de diagnóstico, ni métodos de tratamiento, ni tampoco seres vivos o elementos que existen en la naturaleza. Pero, por ejemplo, la vacuna se protege por medio de patente. Pues es Luisa Herrera, profesora investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, acompañándonos en esta mañana. Luisa, muchas gracias por orientarnos frente a este tema. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Pues justamente, que estés bien, la propiedad intelectual cuenta con una serie de normas jurídicas que cobijan las ideas, la creación y el arte de las personas que la desarrollan. En Bien Dateado les contamos en qué consiste el marco jurídico frente a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual hace referencia a las creaciones de la mente, es decir, es la rama del derecho que busca proteger la materialización de las producciones del talento, el esfuerzo, el intelecto, la imaginación, creatividad y destreza humana, dándole a los autores e inventores la potestad de disponer sobre los bienes intangibles de la forma que deseen. Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a los derechos de la propiedad, es decir, cualquier creador o titular de una patente o de una obra goza de todos los beneficios que se generan a partir de esa creación o invención. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, así como obras literarias, artísticas, nombres, símbolos o imágenes que puedan ser reproducidas o utilizadas en el comercio. Se divide en dos subramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor protege las obras artísticas, literarias y científicas. La propiedad industrial protege los signos distintivos, las creaciones científicas e industriales y los modelos o dibujos industriales. El derecho de autor tiende a proteger o a asegurar el reconocimiento del autor sin detrimento de lo patrimonial, y la propiedad industrial se enfoca exclusivamente en la explotación económica. En Colombia la propiedad intelectual está protegida por muchas normas. También debe tenerse en cuenta que se complementa con tratados internacionales y que se busca regular las dos subramas mencionadas anteriormente. Pero entre las más relevantes se encuentran la Convención de París de 1883, que fue aprobada por la Ley 178 de 1994. También se encuentra el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, también llamado ADPIC, la decisión andina 486 del 2000, la decisión andina 351 de 1993, la ley 23 de 1982, la ley 1915 de 2018 y el decreto 427 de 2001. Los titulares de derechos de autor se encuentran legitimados para acudir ante la jurisdicción civil y requerir ante un juez de la República la protección de sus derechos que emanan de la propiedad intelectual. Esta acción la deben instaurar a través de un abogado y mediante una demanda. En esta demanda deberán los titulares de los derechos presentar ante el juez las pretensiones que requieran sean declaradas mediante sentencia judicial. Se debe aclarar en este punto que conforme la cuantía de las pretensiones que son
presentadas ante el juez, estas acciones serán conocidas o por un juez civil municipal o por un juez civil del circuito. Lo más importante es diferenciar qué tipo de bien intangible se ha creado, pues de esto depende el régimen de registro y protección que va a tener. Para que su marca pueda generar recursos y sea respetada por la vía legal, es importante protegerla de fraudes. En Bien Dateado les entregamos algunas recomendaciones, consejos y tips para que puedan pararla y además monetizarla. ¿Por qué proteger mi marca y mis obras intelectuales? Es necesario proteger mis marcas y las obras intelectuales para obtener beneficios y monopolio económico, tanto en Colombia como en el exterior, y asimismo para defender ante terceros esas creaciones en caso de intento de copia o de plagio de esas. La protección de la propiedad intelectual debe mirarse generalmente desde 3 campos de por qué resulta importante la protección de estos derechos. El primero de esos campos es por la obtención del derecho, y es el momento o la forma en la que yo constituyo y genero la existencia legal del derecho de propiedad intelectual, que depende y varía si es una obra protegida por el derecho de autor o si se trata de propiedad industrial. El segundo de esos campos que hay que tener en cuenta es la imposición del derecho, y es la forma como yo impido que terceros utilicen en el mercado una obra intelectual igual o muy similar a la mía, o que la exploten de manera ilegítima y sin mi correspondiente autorización. Y el tercero de esos parámetros que más se deben tener en cuenta al momento de analizar la protección de la propiedad intelectual es la explotación del derecho. La explotación del derecho es la remuneración que yo obtengo en el mercado del licenciamiento o de la explotación económica de mis obras protegidas por la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se puede monetizar a través de diferentes estrategias y herramientas, pero lo primero que se debe realizar es identificar los activos intangibles. Luego se pasa por la presentación de los mismos y como etapa final se llega a la explotación a través de licencias, acuerdos de cooperación y transferencias de tecnología. Todo esto teniendo en cuenta que antes se debe realizar un proceso de valoración de intangibles para decidir el precio justo de cara al mercado y no infringir en las tecnologías existentes y evitar derechos de terceros. Cuando estamos hablando de marcas, patentes y los demás derechos protegibles por la propiedad industrial, debemos acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para obtener el registro de ese derecho, marca, patente o etcétera, y así constituimos legalmente la existencia del mismo. Si estamos hablando de obras protegidas por el derecho de autor, debemos tener en cuenta que estas obras se protegen desde el momento en el que se da su creación. No es necesario ir al registro para que el derecho exista. El registro se hace ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor solamente con el fin de constituir una prueba de la titularidad y la fecha desde la cual existe el derecho. Cuando una persona infringe los derechos de autor, o como se dice coloquialmente, que no paga por ellos, incurre en 2 tipos de sanción. La primera, la sanción penal, incurriendo por esa violación en los artículos 270 y 271 del Código Penal, que son la violación de derechos morales y patrimoniales de autor, de tal manera que en efecto quien no paga los derechos de autor puede ir a la cárcel por ese acto infractor que está cometiendo. Y de otro lado está la sanción civil. También es muy importante tener en cuenta que para salvaguardar los derechos se recomienda generalmente acudir a una firma especializada en la protección de obras de propiedad intelectual para que allí se haga una vigilancia tecnológica y una vigilancia en el mercado del uso de las obras, y así poder evitar que terceros se beneficien o remuneren indebidamente por obras que no son de su titularidad.
9 de la mañana en punto en Colombia. En este Bien Dateado estamos hoy hablando sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Entramos a este bloque de preguntas y respuestas donde usted tiene la palabra, usted es el protagonista, la protagonista también en el 312-487-043. Estamos recibiendo sus preguntas, sus comentarios y opiniones sobre todo lo relacionado con propiedad intelectual y derechos de autor. Para darle respuesta a este tema nos acompaña a esta hora la abogada Liliana Hoyos. Ella es la coordinadora del Departamento de Derecho Industrial de la firma Muñoz Abogados en Colombia. Doctora Hoyos, qué gusto saludarla. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, doctora Hoyos, para darle respuesta a todos nuestros televidentes. Recuerde, desde diferentes regiones del país, usted se comunica con su pregunta, su nombre, nos dice desde qué parte nos está viendo y los escuchamos en esa línea que está apareciendo en sus pantallas. Doctora Hoyos, la invito a que oigamos la primera participación. Señores del programa Bien Dateado, mi pregunta es la siguiente. Como docente tengo acceso a una membresía de material de estudio, la cual he pagado previamente a un proveedor. ¿Ese material lo puedo suministrar a los estudiantes? Gracias, muy amables. ¿Qué decir frente a este tema fundamental que pasa mucho con los docentes en Colombia y en el mundo? Sí, justamente hace un momento escuchábamos que los derechos de autor deben ser respetados por absolutamente todos los ciudadanos. Pero ¿qué sucede? Justamente cuando se trata de un uso netamente académico, está exceptuado, digamos, del pago de esas regalías o esos derechos patrimoniales. De tal suerte que si nuestro docente tiene acceso a material con un uso netamente académico, puede hacer uso del mismo y puede ser compartido con sus estudiantes. Por supuesto, ese uso debe limitarse única y exclusivamente a ese uso académico. Lo que no podría hacerse sería la reproducción de ese material con una intención de comercialización o de lucro. Pero si el material solamente va a ser utilizado para fines académicos, lo pueden hacer sin ningún inconveniente y lo puede compartir con sus estudiantes. Si usted allá en casa que nos está viendo tiene preguntas sobre cómo blindar o registrar la propiedad intelectual, todo el tema sobre derechos de autor, pues es el momento para que lo indague con la doctora Hoyos, quien muy amablemente nos acompaña a esta hora. Mire, doctora, nos preguntan cómo hago para registrar mi propiedad intelectual. Bueno, en nuestro país, el ente nacional competente para asignar o para conceder registros o para conceder derechos en materia de propiedad industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio nos puede conceder o el registro de marcas, de productos y de servicios, o también nos puede conceder las patentes para nuestras invenciones. Entonces, dependiendo del tipo de propiedad industrial que quiero proteger, debo acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio. También dentro de la propiedad industrial o de los signos distintivos tenemos los nombres y las enseñas comerciales. Este derecho o esta protección se da desde el primer uso y se pierde con el desuso. Sin embargo, se puede solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio también que se haga una inscripción de ese nombre, de esa enseña comercial, que tendría no la calidad de otorgar el derecho sobre ese nombre de esa enseña comercial, sino simplemente de inscribir y darle publicidad ante terceros de que al menos desde una fecha determinada se está haciendo uso de esa denominación como nombre, como enseña comercial. Pero si quiero obtener el registro de mi marca para identificar productos y servicios, debo acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si tengo un invento, si tengo un trazado, si tengo un diseño industrial y quiero protegerlo, debo acudir también ante la Superintendencia de Industria y Comercio a solicitar su protección. Nos preguntan a través de @institucionaltv, abogada, ¿cómo se castiga el plagio de la propiedad intelectual? Bueno, en nuestro país la legislación nos permite, digamos, dos tipos de castigos en ese sentido, por decirlo de alguna forma. Está tipificado en nuestro Código Penal el delito justamente de infracción de derechos de propiedad industrial. Entonces, la persona que está incurriendo en infracción, ya sea derechos de autor, a marcas, patentes, en general a la propiedad intelectual, puede ser investigada penalmente y castigada penalmente. Asimismo, también para el titular de ese derecho que está siendo infringido, cuenta también con diferentes mecanismos legales para solicitar la indemnización de los perjuicios causados con ocasión a ese uso indebido
de esos derechos de propiedad industrial. Entonces puede acudir ya sea ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de diferentes procesos de infracción de derechos de propiedad industrial o competencia desleal si es del caso, y a través de ese proceso jurisdiccional ante la Superintendencia solicitar la indemnización de sus perjuicios. También lo puede hacer ante los jueces civiles de nuestro país, también a solicitar esa indemnización. Cuando se trata de infracción de derechos de autor, pues este proceso jurisdiccional se debe surtir ante la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Si usted es creador de alguna obra, investigación y tiene dudas sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor, pues es momento de que participe. Estamos escuchando sus preguntas en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. También le estamos leyendo sus interrogantes en nuestras plataformas digitales y con la doctora Hoyos, abogada especialista en este tema, le damos respuesta. Mire, abogada, que nos llega una pregunta en nuestra red social Instagram, @institucionaltv. Nos dicen cómo puedo identificar una propiedad intelectual de las copias. Bueno, en ese sentido, en materia de derechos de autor, pues digamos que es un poco complicado en algunas ocasiones poder saber cuál es el original, cuál es la copia. En materia de marcas y patentes también sucede exactamente lo mismo. Pero por lo menos en materia de marcas, para poder saber si me están infringiendo, pues vamos a ver denominaciones que puedan ser muy similares o en su componente fonético, ortográfico, gramatical, o muy similares en materia del logo, y en ese sentido pues sí podemos ver que hay algún tipo de copia o de plagio respecto de esa marca que estoy utilizando para identificar mis productos o servicios en el mercado, o la denominación con la que estoy identificando mi establecimiento de comercio. En materia de patentes, pues hay unos puntos muy concretos que están directamente relacionados con las reivindicaciones o con esos aspectos concretos que se protegen en cada una de las patentes, y justamente cuando hay, digamos, como esa duda que efectivamente pueda haber algún tipo de infracción en materia de patentes, pues se va a tener en cuenta la nueva invención, se va a tener en cuenta la invención que ya está previamente protegida, y se van a comparar cada uno de esos puntos, esas reivindicaciones, para ver si hay algún tipo de similitud o no. En materia de derechos de autor, pues obviamente está directamente relacionada con el contenido. Las ideas no pueden ser protegidas a través de derechos de autor. Lo que se protege es la obra final como tal. Y por supuesto, estas obras no pueden ser mutiladas, no pueden ser modificadas, no pueden ser alteradas sin la previa autorización de su respectivo autor. Entonces, pues cuando se pueden advertir que hay algunas frases que hay como componentes muy similares a la obra, pues sí se puede hablar un poco digamos, de copia de esa nueva obra. Pero pues aclaro, las ideas no son protegidas a través de derechos de autor, sino ya es la obra final, el consolidado final, el libro final, el video final, la canción definitiva. Pues abogada, continuamos escuchando a esta hora en directo la participación de nuestros televidentes, quienes se comunican con nosotros desde distintas regiones del país. Buenos días, mi pregunta es si la talla en madera, es decir, las mandalas, se deben inscribir como obra artística o propiedad industrial. Soy artista y me gustaría saber. Muchas gracias. Marlene Belalcázar desde Cali. Gracias. Gracias a Marlene desde Cali. ¿Qué podemos decir frente a ese interrogante, doctora? Muy buena pregunta. Bueno, en materia de propiedad intelectual tenemos dos grandes grupos. Tenemos los derechos de autor y tenemos los derechos de propiedad industrial. Dentro del grupo de los derechos de propiedad industrial tenemos las marcas, que están dentro del grupo de los signos distintivos, que están el nombre comercial, la enseña comercial, las marcas de productos y servicios y demás. Y tenemos obviamente todo lo que son las nuevas creaciones con nuestras patentes de invención, trazados de circuitos integrales, diseños industriales. Pero digamos que la gran diferencia entre esta propiedad industrial y derechos de autor es que la propiedad industrial va a tener siempre una aplicación industrial, va a tener siempre un uso en el comercio, va a tener una explotación netamente industrial. En materia de derechos de autor, pues básicamente lo que se busca proteger es absolutamente todas esas nuevas creaciones que salen del intelecto humano, pero que están más hacia el lado artístico, por decirlo de alguna forma. Entonces, a través de los derechos de autor podemos proteger las obras literarias, las obras cinematográficas, podemos proteger las esculturas, podemos proteger también las fotografías, y en este caso en particular,
como se trata de una escultura, una talla en madera, la vía para poderla proteger sería a través de los derechos de autor, a través de derechos de autor. Si ya esa, digamos, esa talla, la imagen de esa talla fuese a ser utilizada para identificar algún producto, algún servicio, ya deberíamos hacer, digamos, esa protección vía signos distintivos a través de la obtención de un registro de marca. Pero la obra como tal, la escultura en madera, puede ser protegida a través de derechos de autor. Vámonos para @institucionaltv. Nos pregunta un televidente cuánto vale registrar una marca. Creo que ha sido una de las preguntas que más hemos leído en esta plataforma hoy, doctora. Bueno, ante la Superintendencia de Industria y Comercio se deben cancelar diferentes tasas oficiales. Estas tasas oficiales en este momento están alrededor de los 768.000 pesos, que hubo una pequeña reforma hace más o menos un mes, que hubo una reducción de algunas tasas. Digamos que hasta la tarifa plena que deben cancelar la mayoría de empresas. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio ofrece diferentes descuentos para microempresarios. Los microempresarios tienen un descuento del 25%, entonces por tasas de una marca individual, las tasas están en 704.000 pesos, pero cuando va a solicitar la misma marca en diferentes clases, puede solicitar un registro que se llama modalidad multiclase. Entonces vamos a tener un precio por la primera clase y por las clases adicionales unas tasas, digamos, reducidas. También la superintendencia tiene unas tarifas especiales en materia de tasas, de tasas cuando se trata de entidades del Estado. Y también ellos ofrecen unos cursos en materia de propiedad industrial que duran aproximadamente entre 1 mes y medio, 2 meses, y al finalizar ese curso pues ofrece un descuento supremamente grande para quien ha tomado ese curso. Por supuesto, en el momento en que se toma el curso solamente cuenta con 2 meses para poder solicitar sus registros. Esto en materia de marcas. En materia de patentes, pues por supuesto que también hay diferentes tarifas, pero pues en nuestro país hay diferentes programas que que permiten subsidiar, digamos, a los inventores para que puedan acceder al registro a la protección de sus invenciones. En materia de honorarios, pues por supuesto hay diferentes firmas que ofrecen diferentes honorarios dependiendo, por supuesto, el tipo de invención que se vaya a proteger, el tipo de signo que se vaya a proteger y, por supuesto, muy ligado también al tamaño de las empresas, que normalmente siempre hay un tratamiento especial para los microempresarios. Para quienes llegan a nuestra sintonía hoy en este Bien Dateado, estamos hablando sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Escuchamos sus interrogantes en el 312-487-0413. Un cordial saludo, mi nombre es Alexis Fajardo Suárez. Actualmente tenemos un problema laboral mundial. He diseñado un sistema eficiente y eficaz para trabajar, que estandarizará y garantizará la inocuidad alimentaria en el proceso y conservación de pulpas. Es una invención industrial que tengo en proceso de patente. Mi pregunta es, ¿tengo apoyo para promover mi invención? ¿Qué decirle a Alexis? ¿Dónde puedo encontrar ese apoyo para promover este emprendimiento? Bueno, en nuestro país hay diferentes entidades que justamente dan ese apoyo para poder proteger estas invenciones. Por lo menos las cámaras de comercio cuentan con diferentes programas, Colciencias, Innova. Hay diferentes programas que pueden dar este apoyo o este subsidio económico. Pero en este momento digamos que se puede apoyar en los programas que están manejando las cámaras de comercio y a través de Innova y Colciencias. Continuamos escuchando y además leyendo su participación en tiempo real. Nos preguntan a través de @institucional, ¿el derecho de autor hace parte de la propiedad intelectual, abogada? Sí, como les decía hace un momento, la propiedad intelectual es ese gran grupo, es todo lo que almacena la creación del intelecto humano. Y la propiedad intelectual se subdivide en 2 grandes grupos, que es derechos de autor y la propiedad industrial. Dentro de los derechos de autor, pues tenemos obviamente lo que van a ser los derechos morales y los derechos patrimoniales de cada una de esas obras, que como les decía hace un momento, lo que va a proteger principalmente, se protegen los videos, las canciones, los software, las obras de arte, las fotografías, las esculturas, etcétera. Y la propiedad industrial, que se subdivide en 2 grandes grupos, que son signos distintivos y nuevas creaciones. En los signos distintivos tenemos las marcas,
de productos y servicios, las marcas de certificación, las marcas colectivas, los nombres comerciales, las enseñas comerciales, y en las nuevas creaciones pues tenemos las patentes de invención, tenemos los diseños industriales, los circuitos de trazados integrales. Pero en general la propiedad intelectual es el género, es la gran extensión de la creación del ser humano y se subdivide en propiedad industrial y derechos de autor, que serían como las especies de ese gran género de la propiedad intelectual. Pues, doctora Hoyos, finalmente para ir cerrando este bloque de preguntas y respuestas, ¿qué recomendaciones, pautas, consejos desde su experiencia en ese marco jurídico que ha tenido le entregaría a usted a nuestros televidentes y ciudadanos que decidan patentar su propiedad intelectual? Bueno, en este sentido, obviamente nuestra recomendación es, si ustedes tienen nuevas invenciones, si ustedes tienen creaciones, si ustedes están utilizando diferentes signos para salir en el mercado, lo recomendable es protegerlos por la vía que corresponde. ¿Qué sucede? Resulta que en materia de propiedad industrial, la protección de esos signos distintivos, la protección de esas nuevas creaciones, son los que van a dar realmente como la diferencia frente a los otros empresarios. Muchas de las consultas que tenemos nosotros pero es que yo ya estoy registrado ante la Cámara de Comercio, yo ya tengo mi marca. No, si yo tengo una marca con la que estoy identificando mi producto en el mercado, mis servicios en el mercado, pero yo no la tengo registrada, lo ideal es poderla proteger, poderla registrar. Bien. Ahí teníamos a la doctora Liliana Hoyos, abogada especialista en propiedad intelectual y derechos de autor. Nuestro tema del día hoy en Bien Dateado. A ustedes muchas gracias por su participación. A la doctora Liliana estaremos estableciendo la comunicación en unos instantes. Nosotros continuamos en vivo en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. Doctora Liliana, le queremos trasladar la última interrogante, la última pregunta que tenemos de un televidente que nos hace en tiempo real en nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días. Quisiera saber, para cuestiones académicas, ¿cuál es el porcentaje de reproducción que... Sería como complementar ahí el porcentaje de reproducción que se está haciendo. Bueno, realmente cuando se está haciendo uso de una obra y quiero citar la obra en algún trabajo y demás, no se debe reproducir algo que ya está previamente protegido por los derechos de autor, o sea, esa copia es la que no está permitida. Pero ¿qué sucede? Si yo estoy realizando un trabajo académico y necesito citar diferentes autores, yo puedo tomar textos, no muy largos, no muy cortos, no copiar toda la obra, sino los apartes que necesito de esa obra, incorporarlas en mi trabajo académico, pero debo siempre colocarlo entre comillas y citar quién es el autor y en dónde estaba esa, de qué parte, de qué obra hace parte esa transcripción que yo estoy realizando. Entonces ahí digamos que hay trabajos que por su tipo, por su propia naturaleza necesitan muchas citas, diferentes citas, pero ahí que es lo importante. Primero, no va a ser un trabajo académico donde la gran parte sea la reproducción de otra obra. Lo que puedo hacer es citar, tomar apartes, hacer comentarios frente a esos apartes, y debo especificar cuando estoy haciendo una cita y especificar quién es el autor y en qué obra estaba contenida esa cita que estoy realizando o esa transcripción que estoy realizando. Pues abogada Liliana Hoyos, especialista en estos temas de propiedad intelectual, derechos de autor, acompañándonos hoy. Ha sido de verdad usted muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que por favor protejan la propiedad industrial, la propiedad intelectual, protejan sus obras, protejan sus creaciones. Realmente es muy importante y con el tiempo se convierte en el activo más importante de cada una de las empresas. Hay empresas donde sus marcas, donde sus invenciones valen muchísimo más de lo que pueden valer los activos, y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. 9:19 de la mañana, estamos originando en directo este Bien Dateado, hoy hablando sobre propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Cómo se debe registrar una marca u obra? ¿Ante qué entidades realizar este proceso? ¿Qué costos tiene? Este y otros interrogantes los resolvemos en nuestra información de servicio. ¿Cómo se debe registrar una marca o una obra?
Aquí es necesario iniciar haciendo una diferencia, y es que una marca es un signo distintivo que sirve precisamente para distinguir productos o servicios en el mercado. Las marcas hacen parte de la propiedad industrial. Ahora, una obra es toda creación del intelecto humano, producto del ingenio, que debe ser original y puede ser de carácter artístico o literario. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar un libro o una pintura. La protección de las obras hace parte del derecho de autor. Teniendo esto claro, vamos a resolver la segunda pregunta, que es ¿ante quién se realiza el trámite? Primero es necesario conocer que el trámite para registrar una marca se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto puede realizarse en físico o en línea. Si se desea hacer en línea, es necesario crear un usuario, lo cual es muy sencillo dirigiéndose a la página de la Superintendencia. Aquí también es importante resaltar que la Superintendencia fija unas tasas para realizar este trámite, así que es necesario realizar un pago. Y el registro de las obras se realiza ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Aquí el trámite es gratuito, también se puede realizar en físico o en línea. También, si se desea realizar en línea, deberá registrarse y crear una cuenta de usuario. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Para registrar una marca se debe dirigir a la plataforma SIPI, que es la designada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y allí se deberá dar clic en solicitar un signo distintivo. Se despliegan varios campos que deben ser diligenciados, como por ejemplo si se está actuando en nombre propio, como representante legal o como apoderado. Se deberá indicar qué tipo de marca es, si por ejemplo es mixta, nominativa o figurativa. Se deberá indicar qué productos o qué servicios son los que se van a identificar con esta marca y se deberá adjuntar una imagen de ella. Finalmente, el sistema liquidará la tasa a pagar, se realiza el pago y se cierra con un número de identificación con el cual se podrá hacer seguimiento del trámite. Cualquier notificación llegará al correo que fue registrado inicialmente. Ahora, el trámite ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor es similar, pues también se puede hacer en línea. Se llenan también los campos que solicita el sistema de acuerdo al tipo de obra que se va a registrar. También se deberán adjuntar algunos documentos, se deberá indicar el nombre de la obra, el nombre del autor, fechas y demás. Y finalmente, cuando se cierra la solicitud, se podrá descargar en aproximadamente 30 días hábiles el respectivo certificado de registro. Y muy atentos porque llegan las opciones de empleo y educación a las cuales usted puede aplicar en diferentes regiones del país. Estos son nuestros clasificados porque en Bien Dateado estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Santa Marta, Magdalena, te puede interesar. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un diseñador de vestuario, con más de 2 años de experiencia en crear, diseñar ropa, prendas de vestir, calzado, marroquinería, accesorios y componentes, planear y desarrollar exhibiciones en almacenes, vitrinas y espacios menores. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato de prestación de servicio y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3031-947. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene cursos virtuales gratuitos para todos los colombianos interesados. Podrás encontrar cursos como Aprende a diseñar una página web, Aprende a vender a través de Facebook e Instagram Business, logística para e-commerce, creación de propuestas de valor,
Solo debes ingresar a www.ccd.org.co/cursos y eventos y selecciona el que más te llame la atención. Esta oferta laboral solicitada en Santander te puede interesar. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un cocinero chef con más de un año de experiencia en contratar personal para la cocina, demostrar técnicas de cocción, planear menú, instruir a los cocineros en la preparación, aderezo y presentación de alimentos. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato de prestación de servicio y tendrá un salario de 908.526 pesos a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2933-368. En Bien Dateado estamos a tu servicio. La sabiduría de una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a contarnos y a narrarnos la historia de la humanidad y Colombia llega de nuevo a la Radio Nacional de Colombia, esta vez con una serie de podcast. Diana Uribe y sus historias estarán de nuevo presentes en esta tercera temporada y qué mejor que para hablarnos de este proyecto nos acompaña a esta hora en directo Jaime Silva, director de Señal Memoria. Jaime, qué gusto saludarlo, buenos días. Hola Carlos Andrés, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Jaime, sabemos que esta serie podcast trae bastantes elementos, casi 12 episodios en donde los colombianos vamos a poder disfrutar de esas historias de las ferias y fiestas de nuestro país, Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, la Feria de Cali. ¿Qué más se van a encontrar por ahí todos los oyentes en esta nueva serie podcast en su tercera temporada? Mira, Carlos, por ocasión de la emergencia sanitaria que actualmente atraviesa el mundo, muchas de estas fiestas, tanto el año pasado como en este 2021, no se han podido realizar. Eso nos llevó a pensar que después de que en el 2019 trajimos a Diana a la Radio Nacional para que nos hablara y nos explicara el proceso de independencia que se llevó a cabo en 1819, que después de que el año pasado hablamos con ella y le trajimos a los colombianos la historia de nuestras regiones, pues era muy importante explicar el origen de todas estas ferias y fiestas de Colombia, no las por supuesto porque alcanzó la temporada del año pasado, con la cuarta temporada trayendo a hablar de la temporada, pues creí que es el proceso de surgimiento de fiestas, algunas de origen, otras de origen, una con la identidad, con esa esencia. Entonces, este próximo domingo con un social tema nos podemos traer, que es la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se inauguran de hoy en 8, el próximo viernes 23. Van a ser unos olímpicos muy particulares, no solo porque vamos a tener ellos vacíos por COVID, sino que fueron los juegos que durante un año poder realizar, porque pues nos hizo lo que logrado, que fue hacer aplazar unos Juegos Olímpicos. Después de eso vamos a encargar de aplicar y les negros del Carnaval de Barranquilla, de las fiestas de San Pedro, de las fiestas de San Martín, Feria de Cali, Vallenato, etcétera. Pues Jaime, brevemente, para que todos los estemos ahí conectados con esta tercera temporada de las historias de Diana Uribe. Muchas gracias. Un producto de Señal Memoria, no solo para la Radio Nacional, sino también para RTVC Play, porque cada domingo a las 10 de la mañana vamos por todas las emisoras de nuestra querida Radio Nacional y a partir del lunes siguiente estarán disponibles estos capítulos para escucharlos por demanda en nuestra plataforma OTT RTVC Play. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los colombianos. Aquí tienen nuevamente a Diana, nuestra Diana, en Radio Nacional, para que la disfrutemos mucho. Un producto de Señal Memoria.
Es Jaime Silva, director de Señal Memoria, una marca de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este Bien Dateado. Recuerde que si tiene algún tema, opinión, sugerencia que nos gustaría plantear, lo único que debe hacer es escribirnos al correo biendateadotv@gmail.com. biendateadotv@gmail.com. Por hoy llegamos al final de este Bien Dateado. Los dejamos con la programación de Canal Institucional. Hasta pronto. Thank you.